Bueno, compañeros, análogamente vamos a hallar rápidamente el vector cinemático del barco. Evidentemente tomamos el mismo vector referencia, solo que le cambiamos el subíndice y los parámetros rápidamente vamos a verlos en la figura. Bien, entonces hago lo mismo. Tenemos el sistema de referencia, el observador está detectando al barco con un vector posicional R sub 0b, que evidentemente es este. Este vector posición, recuerde que tiene una componente en el eje X y en el eje Y. Por ejemplo, para el eje X, compañeros, evidentemente sería la misma distancia, que de hecho es la incógnita. Están preguntando esta distancia. Pero entonces esa distancia, como estamos hablando de un vector, pues vamos a dirigirla. Y para dirigirla únicamente se le agrega el vector unitario y ya sería una componente vectorial. Es decir, sería el vector bidimensional y esta sería una descomposición en el eje X, ¿sí? Una distancia dirigida que sería básicamente así. Lo mismo ocurriría para el eje Y. Ya sabemos que es una distancia Y sub 0b por lo general, o sea, para tener la misma generalidad. En este caso no conocemos el valor, hay que hallarlo, pero en este caso sí sabemos que hay que evidentemente una altura con respecto al mar en la cubierta de 2 metros más 2 metros en la dirección J, ¿sí? Y con eso ya tendríamos el vector inicial. Ahora, en cuanto a la velocidad, evidentemente nos damos cuenta que el barco se está acercando al observador. Y como se está acercando al observador, el observador está mirando hacia la derecha, entonces obviamente el barco debe ir hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces el barco está yendo hacia la izquierda y obviamente la velocidad tiene que tener un signo negativo para que se acerque. Si fuera positivo significa que el barco se aleja, se va más hacia la derecha, pero este no es el caso, se está acercando al observador y sobre todo se está acercando a la intersección con el paquete, ¿sí? Listo, evidentemente esa sería la velocidad únicamente. Obsérvese que va a ser más fácil que la del paquete y definitivamente lo del barco va a ser pan comido porque solamente es uniforme primero que todo y lo otro es que solamente van a una dimensión, no hay que descomponer con ángulos ni nada por el estilo porque él se mantiene uniforme sobre el eje X moviéndose, en el eje menos X. Y como les decía, el barco como no se eleva, el barco como no hay una ola que lo eleve o que salte o que se hunda, significa que en el eje Y él no se va a mover. Es decir, que estos 2 metros aquí, estos 2 metros aquí, que básicamente esto, serán los mismos 2 metros durante todo el movimiento que haga el barco, ¿sí? Serán los mismos 2 metros, 2 metros, 2 metros, siempre eran los 2 metros. Y por ende, entonces, si la distancia es constante, la aceleración y velocidades también serán ceros en ese sentido, ¿sí? Por eso este vector, al ser cero, pues se cancela todo el término, ¿sí? Si la aceleración vale cero, entonces este término, un medio, cero. Entonces únicamente nos quedaríamos con el primer término y el segundo. Y en cuanto al retraso, pues tampoco hay ningún retraso, porque ambos movimientos fueron simultáneos con respecto al observador cuando recién él ajustó el cronómetro. Luego, sustituyendo todos esos parámetros cuya figura aquí la dejo en definitiva, vamos a sustituirlos en el vector cinemático. Entonces empecemos. Empezamos primero con el vector posición inicial. Ese vector posición inicial es este donde se tiene un valor para X, que es este valor en Y, y un valor para Y, que sería 2, que es constante en esa posición. E incluso lo va a hacer en el tiempo, ¿sí? Pero entonces empezamos a hacer la sustitución, compañeros. Entonces empecemos. El primero, para el vector posición inicial, pues es X sub 0b, que es este. ¿En qué dirección? En la dirección Y, como se están dando cuenta. Ahora vamos a agregarle la otra dimensión. Sería, evidentemente, sería más, ¿cierto? Porque va hacia arriba, es decir, la cubierta está sobre el mar. Y evidentemente sería 2. Entonces, mira, ahí ya tenemos el vector posición inicial, ¿cierto? Tanto su componente X como la componente Y, ¿correcto? Fácil, mire. Aquí estamos hablando de avanzar una distancia X sub 0, que es la incógnita, en Y, y subir 2 metros en J, ¿sí? Ya tenemos, es decir, llegamos a este vector, ¿sí? Ahora, análogamente, vamos a trabajar con el vector velocidad. Obsérvese que el barco, como les decía, va moviéndose hacia allá, entonces, es decir, es menos 10 metros por segundo en la dirección Y. Entonces, evidentemente, coloco, bueno, lo que antes teníamos eran metros. Evidentemente, entonces, el segundo paréntesis abro aquí más y coloco el paréntesis, y en el paréntesis voy a reemplazar el vector, que es este vector, y nos va a quedar así, menos 10 metros por segundo en la dirección, como se dan cuenta, menos Y. ¿Sí se dan cuenta? En la dirección menos Y, ¿sí? No obstante, estamos completando los ceros, entonces completemos de una vez el cero, es decir, 0 en J, es decir, que no hay velocidades en J del barco, solamente se mueve en X, 0 velocidad en J, por eso se le coloca el 0.
para completar el IJ, porque estamos en 2D. Ahora, después de tener el vector velocidad, vamos a ajustar tanto el tiempo general como el retraso. Ya sabemos que el retraso vale 0, entonces de una vez también lo colocamos como 0. Y finalmente se tiene más un medio, ¿cierto?, de la aceleración. Entonces colocamos un medio y la aceleración, como nos estamos dando cuenta, es evidentemente 0. O sea que si es el vector 0, significa que es 0i, 0j, ¿sí? Entonces evidentemente nos quedaría así. 0i, 0j, y bueno, y t menos t0 al cuadrado, pues lo ponemos ahí. Lo que sí es cierto es que, muchachos, si nosotros multiplicamos 0 por un medio da 0, y por t al cuadrado da 0, y lo mismo acá. Es decir, todo este término que usted va a ver aquí se va a anular. De aquí hacia allá se anula. Todo esto se va a anular, compañeros, ¿correcto? Bien, eso en esa parte. Ahora, quitándonos de encima eso, ahora vamos a factorizar. Vamos a dejar qué es lo que es de i. Por ejemplo, de i es esto, ¿qué más es de i? De i es esto, ¿cierto? Eso es de i, incluido el tiempo pilas, porque está multiplicando. Y de acá, como es 0, pues no miro más. Entonces miro todo lo de i. Después miro todo lo de j, que es esto. Esto vale 0, no sirve. Y 0 por t, pues tampoco. Entonces, listo. Bien, entonces únicamente sería de la siguiente. Sería muy fácil. Sería de la siguiente manera. Entonces factorizamos todo lo que va en i y todo lo que va en j. Entonces i es x sub 0 más por menos 10 por t, 10t. Ya tenemos la x, mírela, x sub 0b, ¿cierto? Y menos 10t. Si se dan cuenta, muchachos, pilas. Aquí de pronto la cuestión es que usted se distraiga y se le olvide, por ejemplo, colocar el tiempo. Eso es el principal peligro ahí. Que usted coloque solamente lo que hay aquí, o sea, hay que multiplicar algo y se le olvide multiplicar por el tiempo t. Pilas que todo este término está multiplicando, muchachos, pilas. Y lo mismo acá si hubiese dado algo diferente a 0, ¿sí? Pero en este caso, como es 0, no pasa nada. Bien, entonces ya tenemos todo lo de x. Estos ceros, ¿para qué los agrego? No los voy a agregar. Voy a dejar el resultado como debe ser. Ahora, en cuanto a j, obsérvese que está 2 y el 0 y los 0, entonces solamente va a quedar el 2. ¿Sí? Evidentemente va a quedar el 2. ¿Por qué dejo esto en azul? Porque es movimiento uniforme, como para clarificar con el movimiento, ¿se acuerda? Del muchacho y la pelota, ¿se acuerdan? Del niño de la pelota y el auto. Entonces hago de cuenta de lo mismo que hace un momento para el paquete. Entonces este movimiento uniforme, ¿cierto? No es uniforme porque estoy hablando de movimiento parabólico, no. Porque simplemente el barco está moviendo de forma uniforme en un plano, que es el mar. Así que por eso lo considero de color azul, que es uniforme, simplemente como para que usted asocie. Y aquí este color verde, ustedes dirán, antes era rojo o morado, que significaba movimiento variado. Aquí lo puso él en verde. ¿Por qué? Porque quiero que se den cuenta, muchachos, que evidentemente esa cubierta del barco que está a 2 metros del nivel del mar, definitivamente va a tener ese mismo valor. Es decir, esos 2 metros son de aquí a aquí, son lo mismo y van a ser lo mismo durante todo el movimiento. Sí, o sea que eso no va a cambiar. Eso significa que en conclusión puedo decir que esta parte, es decir, la dimensión x, ella va a ser función del tiempo porque va a modificarse. Es decir, a medida que avanza el tiempo, acá en esta ecuación, mire que el barco tiene inicialmente una posición. ¿Cuál posición? Esta, de aquí a aquí. Póngale una distancia, qué sé yo, póngale 50 metros, póngale. Haga de cuenta, un ejercicio. Digamos que tiene 50 metros. A medida en 50 metros. Y mire una cosa, analicémoslo en t igual a 0. Si el tiempo vale 0, entonces 0 por 10 daría 0. O sea que quedaría aquí 50 metros, ¿sí o no? Pero mire qué pasa si es un segundo. Entonces analicemos qué pasa con un segundo. Si pasa un segundo, significa que este barco se va a desplazar un poquito hacia allá. ¿Y cuánto se va a desplazar? Pues fácil. 1 por 10, 10, ¿cierto? Y 50 menos 10, 40. Si se da cuenta, o sea que esa distancia que inicialmente era 50, ahora se redujo a 40. Sí, es más corta. Si se dan cuenta, y si fueran 2 segundos, pues sería 20, 50 menos 20, 30. Es decir, que ya no está en 50 ni está en 40, sino está en 30. Y así sucesivamente, muchachos. Estoy hablando de un ejemplo, ¿no? De todas maneras, la respuesta no es esa. Pero quiero que se den cuenta de cómo funciona esta ecuación. Si se dan cuenta, es una ecuación lineal de movimiento uniforme. ¿Sí? Es decir, el avance es lineal, valga la redundancia, o es directamente proporcional. ¿Sí? Entonces, eso en ese aspecto, mientras que 2 se mantiene constante. ¿Sí? Correcto. Y de esa manera el movimiento del barco será supremamente sencillo. Bueno, compañeros, entonces como la finalidad del ejercicio es hallar el valor de x sub 0b, es decir, la distancia inicial a la que se encontraba el barco, ya teniendo los dos vectores de cada objeto cinemático,
podemos hacer el siguiente análisis, que es totalmente lógico y evidentemente es la clave para resolver el ejercicio, y es lo siguiente. Nosotros tenemos individualmente el movimiento del paquete en el aire y el movimiento del barco sobre el mar, ¿cierto? Que evidentemente, muchachos, sería básicamente en t igual a 0 sería así, detectado por el observador. ¿Sí? En t igual a 0 sería de esta manera. Mire, aquí está el vector posición, ¿cierto? En t igual a 0, que resulta ser el vector posición inicial, precisamente en t igual a 0. Y lo mismo el vector posición en t igual a 0, que sería el vector posición inicial para el barco. Y si transcurre cierto tiempo, pues evidentemente tanto el paquete se traslada, es decir, avanza en la curvatura una distancia, ¿cierto? Eso significa que se acerca en el eje X y disminuye el eje Y, es decir, disminuye de altura, y que el barco, evidentemente estando a una distancia de cierto valor que es la que necesitamos hallar, pues la disminuyó o la recortó, ¿cierto? Porque evidentemente se acercó un poco más al observador y sobre todo se acerca más a intersectar el paquete, que es el objetivo, intersectar el paquete. Entonces, en ese caso, esa intersección implica que los dos vectores, es decir, las miradas dirigidas del observador, sean o de alguna manera precisen o sean idénticas en cierto instante, y ese instante es un tiempo que tenemos que hallar, que no sabemos qué tiempo es, pero lo que sí es cierto es que si dice en el ejercicio o se asegura que el paquete aterrizó en la cubierta del barco con éxito, significa que los dos vectores coinciden en el espacio. Eso significa que el vector del paquete, que es RP, es igual al vector RB, que es el del barco, ¿sí? Evidentemente, ¿entiendes esa parte? Ahora, ¿cómo sería en el cálculo? De esta manera. Vamos a igualar a esos dos vectores porque evidentemente ellos coinciden, ¿sí? Así como nos acabamos de dar cuenta. Entonces, vamos a recordar la equivalencia del vector del paquete que hallamos atrás y lo mismo la equivalencia del vector del barco que hallamos atrás, y nos va a quedar prácticamente esta ecuación. Mire que este término que usted ve aquí evidentemente le corresponde al paquete, ¿cierto? En sus coordenadas, en sus direcciones I y J, y este que está aquí en sus coordenadas I y J. Obsérvese que factores comunes de ahí evidentemente son metros, porque mire que metros está en el primer miembro de la ecuación y metros está en el segundo miembro de la ecuación, y a la vez podemos quitar la llave, de tal manera que nos va a quedar así. Ahora miremos una cosa, muchachos. Una vez en análisis dimensional nosotros hablábamos de términos dimensiones iguales, ¿cierto? De igualar dimensiones, si no sé si se acuerdan, ¿sí? Entonces lo mismo vamos a hacer acá, vamos a igualar dimensiones. ¿Por qué? Porque evidentemente esta ecuación que usted ve aquí es una ecuación vectorial que está en dos dimensiones, y al estar en dos dimensiones significa que la conforma una D, otra D, es decir, la dimensión X y la dimensión Y, y esa dimensión X y esa dimensión Y dependen exclusivamente de ellas mismas, es decir, X depende de X, o Y depende de Y depende de Y, o J depende de J, ¿sí me va a entender? Porque son dimensiones, no depende la una sobre la otra. Entonces, de esa manera, evidentemente podemos hacer el siguiente proceso, y es el siguiente. Bajo ese contexto podemos separar a una sola ecuación en dos ecuaciones y nos va a salir un sistema de ecuaciones, compañeros, un sistema de ecuaciones 2×2, porque si tenemos dos ecuaciones, pues salen evidentemente, pues sale una ecuación vectorial bidimensional, pues salen dos ecuaciones, es decir, saldría de esta manera. Obsérvese que se tiene la dimensión Y, que es esta que viene aquí, que es igual a esta que viene aquí. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué son iguales? Porque ambas van en la dimensión o en la dirección Y. ¿Sí se dan cuenta? Y ya con eso no necesito, evidentemente, seguir involucrando a I y J, porque ya estoy en el eje X. Esto que está aquí es analizar el eje X. Y los vectores ya por primera vez los puedo descartar,
porque ellos tan solo fueron una herramienta para ayudarme a entender el espacio o para sabernos ubicar en que esta magnitud va en este eje y que en esta otra magnitud va en el otro eje. O sea que ya no es necesario usar a los vectores unitarios. Ya lo que necesitamos es un proceso matemático para hallar el valor de x sub 0b, ¿sí? Pero a la vez también necesitaremos hallar el tiempo, porque un sistema 2×2 es dos ecuaciones, dos incógnitas. Esta es la incógnita principal, pero el tiempo general o ese tiempo general ya no sería general, sino sería en un punto específico donde intersecta tanto el barco como el paquete, ¿sí? Y obsérvese que se iguala este término con este término que es 2, y esa sería la ecuación en el eje Y, ¿sí? Que es lo que va en J, ¿sí me van a entender? Pilas que son dos ecuaciones, entonces son dos dimensiones, son dos ecuaciones. Entonces en esa idea vamos evidentemente, compañeros, a hacer lo siguiente, y es, vamos a utilizar cualquier método de solución de ecuaciones. Usted puede usar igualación, sustitución, eliminación, determinantes, el que usted quiera. Pero este caso tiene algo muy, pero muy particular, y es una gran facilidad que él tiene. Mire que la primera ecuación depende de t y x, pero mire que la segunda solamente depende de t. O sea que podemos, de alguna manera, compañeros, podemos considerar evidentemente a la segunda ecuación. Entonces vamos a hacer ese análisis. Tomemos solamente a la segunda ecuación. Entonces tomamos a la segunda ecuación, como se están dando cuenta, la tomamos así, que únicamente depende de t. Y vamos a hacer algo, como depende de t y fuera, eso es una ecuación cuadrática, porque realmente es así, es una ecuación cuadrática. Entonces vamos a aplicarle la siguiente estrategia: igualar a 0. Esa va a ser la primera estrategia que vamos a considerar, ¿sí? Pero entonces, para lograrlo, vamos a hacer una cosa. Estos tres términos que tenemos ahí, pasémoslos al otro lado, ¿cierto? Pasémoslos al otro lado y obviamente cambian el signo. Entonces quedaría aquí el 0 y esos tres términos pasan al otro lado cambiando el signo. Mire que ese término es el término independiente, ¿sí? Entonces, al ser término independiente, aquí en el otro lugar hay un término independiente. Entonces pasaría como aquí está con signo más, pasaría con signo menos. Aquí tendríamos más 2 menos 304, sería 302,8, menos 302,8. Es decir, nos quedaría básicamente todo el trajín de esta manera, ¿sí? Obsérvese, mire, cambiados los signos, dejamos al término cuadrático de primero, después al lineal y finalmente al independiente, lo que les decía, les adelantaba que era 302. ¿Listo? Bien, eso en ese aspecto. Ahora haremos lo siguiente, y es, vamos a usar de los casos de factorización, lo que ustedes ya saben, lo que yo les decía una vez, que es la fórmula cuadrática. Nosotros para la fórmula cuadrática tenemos que identificar el término a, el b, los coeficientes a, b y c, ¿cierto? Evidentemente c es negativo, ahí se me quedó el signo. Entonces usamos aquí evidentemente la fórmula como tal, ¿cierto? Que es la fórmula, y vamos a hacer el reemplazo. Mire que tenemos a b, ¿cierto? Lo reemplazamos, ¿cierto? Menos b, entonces entre paréntesis, aquí lo mismo, b al cuadrado, menos 4a, a evidentemente es 491, mira aquí sí coloqué el signo menos, que me lo había comido allá atrás, menos 302,8, y bueno, 2a, pues 491. Y evidentemente calculando las raíces, ustedes en su calculadora pues le van a salir dos raíces. Evidentemente tomamos la que es positiva, estamos en física clásica, ¿cierto? Donde el tiempo evoluciona hacia futuro, entonces este tiempo aquí lo descartamos, no nos sirve para este análisis. Bien, de esa manera, ya teniendo las dos raíces, pues evidentemente hacemos esto, y es reemplazar o sustituir en la primera ecuación del par 2×2 que teníamos allá, del par de ecuaciones. Observe que tiene de esta manera. Necesitamos hallar evidentemente a x sub 0b, ¿cierto? Para hallar a ese x sub 0b, muchachos, pues quitemos este término que está estorbando acá. Entonces aquí está restando, pasemos al otro lado a sumar, y se puede sumar evidentemente con el otro lado porque ambos son términos lineales. Obsérvense, ¿sí? Se dan cuenta, miren, los dos coeficientes y los son términos equivalentes o semejantes. Entonces los sumamos, eso daría 54, ¿cierto? Sumando y reemplazando, es decir, vamos a reemplazar el tiempo, este tiempo que está acá, ¿sí? Y hacemos la respectiva multiplicación, compañeros, y nos va a dar efectivamente algo muy próximo a la respuesta que nos, de alguna manera nos aseguraba ya en
en el texto. Probablemente nosotros aquí con el proceso somos ¿cómo le digo yo? Más precisos, puede que sí. De pronto usamos más decimales que los que se usaron aquella vez para demostrar esa respuesta de 320 metros. Aquí una cosa, muchachos, recuerden que estos 320 metros porque se viene arrastrando desde atrás, se viene arrastrando velocidades, tiempo, aceleraciones, así como les decía yo al principio que se puede omitir la unidad de metros para que no nos encartemos tanto con tantas unidades. Al final sabemos que tal magnitud debe tener, por análisis dimensional, debe tener tal unidad. Así que usted al final el número que encuentre le pone la unidad, obviamente compatible, una distancia está en metros, porque estamos usando el sistema internacional. ¿Listo? Y bueno, muchachos, básicamente eso sería en cuanto a este ejercicio. No obstante, muchachos, como moño, para que evidentemente este ejemplo sea general y sirva para resolver otro tipo de ejercicios con otro tipo de particularidades, quiero hacer un cálculo extra que el ejercicio no lo solicita y rápidamente lo voy a hacer. Fíjese que hasta el momento hemos usado perfectamente, y anhelo yo se haya entendido, el vector posición cinemático. Pero ustedes se preguntarán, bueno, profe, ¿cómo calcula uno una velocidad final, por ejemplo? O cómo se usa, que es lo mismo, el vector velocidad general en función del tiempo. Entonces yo les digo, qué buena pregunta, y de una vez la resuelvo en este ejemplo. ¿Y cómo se hace? Primero, recordemos ese vector velocidad en función del tiempo. Mírenlo, ¿sí se acuerdan de él? Lo vimos en la teoría. ¿Sí? Entonces, este vector va después de que usted ya haya analizado el primer vector, porque usted ya tiene todo. Por ejemplo, el vector velocidad inicial. Hagamos una cosa, analicemos lo siguiente. Este vector velocidad usted ya lo ha visto muchas veces, pero quiero que lo analicemos, y analicémoslo de la siguiente manera. Mire, este es el vector velocidad parcial o final de velocidad de un objeto. Esta es la velocidad inicial con la que ese objeto arrancó. Esta es la aceleración que haría que esta velocidad cambie a otro valor, ¿sí? Y obviamente tiene que transcurrir un tiempo general. También pudo haber un retraso temporal del tiempo, pero en este ejercicio, por ejemplo, si queremos hallar la velocidad final del paquete cuando choca contra el barco, sería muy bueno hallar ese valor, a ver, y lo hacemos como ejemplo. Entonces mire cómo se maneja ese vector, así de fácil es, porque ya entendemos el otro. Entonces este vector inicial del paquete, si ustedes hacen memoria, ese vector velocidad inicial ya lo teníamos. ¿Se acuerda que era el 50 multiplicado por el coseno 27 en i menos 0,27 en j, cierro paréntesis? Este que ven aquí es la velocidad inicial que está acá. Ahora, más la aceleración. Evidentemente el paquete, la única aceleración que él tiene es la gravitacional. En el eje X él no tiene ninguna aceleración porque la velocidad es constante para el movimiento parabólico gravitacional. Entonces ahí colocamos el 0 por colocarlo, pero entonces el vector como tal depende de esta componente, menos 9,82 en J, porque siempre la gravedad va hacia abajo, es negativa, multiplicado por el tiempo general, y como no hay retraso, entonces vale 0, ¿sí? Entonces fíjense, ya tenemos el vector para este caso. Incluso si ustedes gustan podemos separar, es decir, saquémoslo de i aparte, que es lo único que hay, multiplicado, no, es lo único que hay en i, mire, y saquemos lo de j, que es multiplicar 50 por este término y agregarle el término aquí de la gravedad con el tiempo. Es decir, haciendo el cálculo por aparte, mire que aquí multiplicamos 50 por coseno 27, mire que nos da 44,55, bueno, y algo más. Aquí solamente tomé, por hacer el ejercicio, solamente tomé 2 cifras decimales. ¿Listo? Solamente tomé 2 cifras decimales. Ahora, de aquí quiero que se analice una cosa. Eso sería lo único ni. ¿Sí se dan cuenta? Y mire que no hay cuestiones en el tiempo. ¿Sí? Que no hay nada en el tiempo. Y eso es lógico, porque en el eje X la velocidad es constante. Por eso es que aquí el tiempo no aparece pegado. ¿Sí se dan cuenta? El tiempo no aparece pegado. Significa que esta velocidad en todo momento, en todo instante de tiempo, es igual, porque es una constante, ¿sí? En el eje X. Sí, en el eje X el movimiento es uniforme, pero en el eje Y evidentemente sí, porque mire que tenemos el valor de velocidad inicial, que es la componente en Y, más una variación en el tiempo. Mire el tiempo aquí, evidentemente nos quedaría la ecuación así. Si se dan cuenta, mire, la componente inicial de velocidad cuando recién se suelta del avión, y mire que esa componente de velocidad inicial con signo negativo porque va hacia abajo, mire que va aumentando. Si es que tiene el mismo signo, mire, como tiene el mismo signo, pues va aumentando. Si es en 0 segundos, 0 por 9,82 pues da el mismo, pero si es en un segundo, por ejemplo, 1 por 9,82 sería 9,82, y ese 9,82 como tiene el mismo signo de acá, pues tocaría sumarlo, y eso alrededor daría menos
¿qué? Menos 32, algo, ¿sí? Menos 32, algo en J, pero fíjese que va hacia abajo, ¿sí? Es decir, la gravedad hace que el paquete aumente esta velocidad, ¿sí? Y mire, ese sería el vector de velocidad para ese objeto, ¿sí? Bien, en ese aspecto, ¿no? Aquí se me olvidó colocarle la unidad sería obviamente metros por segundo, se me olvidó colocarla. Pero mire, como nos están preguntando, por ejemplo, aquí la velocidad final del paquete cuando choca contra el barco, pues evidentemente esa velocidad del paquete vamos a analizarla justo cuando llega al barco, es decir, este tiempo que lo habíamos hallado acá, mire lo que es este mismo, ¿sí? Es el tiempo cuando llega al barco. Entonces vamos a ver con qué velocidad llega el paquete al barco. Entonces en esta ecuación vectorial vamos a reemplazar ese numerito y calculemos. Para el primer valor, como no hay tiempo, pues queda idéntico porque no hay tiempo, ¿cierto? Entonces mire, queda igualito. El único cambio aquí es acá, mire, acá en este sitio. Entonces donde está T, vamos a reemplazarla, mire, ¿sí? En dirección J. Mire, aquí sí coloqué la unidad de metros por segundo. Se me había olvidado ver arriba. Listo, y aquí multiplicamos. Este término lo dejamos quieto porque es el único que hay, la velocidad en X es constante. Pero en Y, mire que en Y, justo en el barco o en ese tiempo, mire la velocidad con la que llevaba el paquete. En ese tiempo, esto ya es un resultado particular, pilas. La función como tal, abierta, era esta. Esto ya es un resultado final, ¿sí? Un específico, ¿sí? Entonces mire que llega con una velocidad en el eje Y al barco, ¿sí? Aquí significa que el paquete llega en diagonal, es decir, él está llegando en diagonal. Usted no sé si se acuerda de la figura, la velocidad va de esta manera en diagonal, entonces esa diagonal tiene un valor de X y tiene un valor en Y, ¿sí? Entonces es lo mismo que tenemos acá, un valor de X y un valor de Y. Pero dice, profe, pero si yo quiero es la velocidad resultante, o sea, usted me puede preguntar, profe, pero es que yo necesito la velocidad resultante, yo necesito el vector. Bien, pues usted recuerda vectores en dos dimensiones. ¿Qué hacíamos para darle la magnitud a un vector? ¿Cómo hacíamos? Usábamos el teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan? Y usábamos el teorema de Pitágoras, entonces metemos a las dos componentes en un término, es decir, saquémosle magnitud a este vector, es decir, queremos quitarle la dirección, quedarnos con la magnitud. Recuerde que este número sin la flecha ya es magnitud, y que evidentemente nos arroje ya la velocidad resultante de estas dos, porque esa es dimensión X, dimensión Y. Entonces necesitamos la diagonal de esas dos, la hipotenusa de ese triángulo que forman esos dos. Entonces evidentemente sería meter entre raíz cuadrada, ¿sí o no? Ese término, y mira, aproximadamente nos daría 91,89 metros por segundo. Esa sería la velocidad bidimensional, porque va en diagonal, con la que llega el barco. Mejor dicho, ese valor tan grande, pasemos los kilómetros por hora, impresionante. Eso es un misil. Eso, mejor dicho, derrumba, hunde a ese barco, ¿sí? Pero por lo general los paquetes de primer auxilio, esos vienen bien acolchaditos, así que con el choque pues absorberá el golpe del mismo, ¿no? Y no le hará daño al barco, creo yo. O en el peor de los casos, pues sería bueno que el conductor, el capitán del barco, se retrase un segundito y que más bien lo amortigue el mar, que caiga el mar el paquete para que no le vaya a hacer daño al barco. Listo, bueno muchachos, anhelo me haya hecho entender, ojalá este ejemplo le ayude para sacarle todas las dudas. Se hace un gran esfuerzo grabando este video y de verdad que me comió mucho tiempo, y bueno, Dios quiera les ayude mucho, Dios los bendiga y un abrazo, éxitos.